dependiendo de dónde sea el origen de ese reposo, tiene pequeñas diferencias en su tratamiento de inicio, en el inicio, después ya es todo igual. Entonces, hablamos primero de lo que es dentro de IPS. El asegurado pidió su turno, se fue a consultar, el médico verifica que corresponde darle un reposo a ese paciente. Esa gestión ya se registra en nuestro sistema informático del hospital y esa información migra al sistema que usamos acá en reposo, que tiene otro nombre, que es otro sistema, migra la información en un lapso de 24 o 48 horas, más o menos, ¿sí? Tiene que pasar un sistema. Bueno, a partir de que el médico registró en el sistema y pidió el reposo, al asegurado en algún momento le llega un mensaje que tiene que ser en el día o al día siguiente de que fue expedido el reposo, y pongo ahí un mensaje de SMS porque estamos tan acostumbrados al WhatsApp que casi, creo que poca gente mira, yo lo reconozco, no mirar casi los mensajes de texto, entonces a veces puede ser que llegue por ahí la información y sea un canal que no está siendo muy utilizado. Y en más o menos 24 o 48 horas, a veces sí puede demorar un poquitito más, el asegurado o la patronal pueden verificar en el link de consulta de certificado de reposo ese reposo que se expidió. Estamos hablando dentro de la red sanitaria de IPS, y puse ahí abajito unas observaciones. Esta era una presentación que adecuada, era una presentación interna, pero dejé esa observación ahí porque me parece importante también que el cliente externo conozca por qué a veces ese reposo no se procesa, se queda, no me pagan mi reposo, y resulta que en el origen, por eso hablaba de las 3 gerencias que intervienen en el origen, donde se expidió el reposo en el hospital o donde fue a consultar al asegurado, hay un requisito que el médico tiene que completar, que es registrar en el sistema, vamos a decir, la información de esa consulta, qué patología tenía el asegurado, en qué estado estaba, por qué expidió el reposo, una serie de datos. Esa es la información que respalda el pago que se hace por ese reposo. Entonces, para nosotros es un mecanismo de control, es necesario que esté registrado, y si el médico no registró ese reposo, probablemente se archive. ¿Sí? Por eso dice ahí, el reposo debe estar respaldado por la información registrada por el médico tratante en la ficha de consultorio o la ficha ambulatoria. Son diferentes accesos que tiene el SIH, ¿verdad? Entonces, a veces cuando se archiva el reposo se registra una observación y dice, por ejemplo, alguno habrá visto, dice, no tiene ficha de consultorio o no tiene ficha operatoria. ¿Y qué hago? Dice el asegurado. Claro, no tiene luego por qué entender, porque vamos a decir un lenguaje interno, pero lo que quiere decir es que el asegurado tiene que ir junto al médico y decirle, mira, doctor, no completaste, no hiciste toda tu tarea, no me completaste, y yo no estoy pudiendo cobrar ahora, no estoy pudiendo cobrar mi reposo por esto. Entonces, por eso dejé esa aclaración para que si alguno ya pasó, entienda qué pasó ahí, ¿verdad? Bueno. Y acá me voy a adelantar un poquitito porque quiero explicar también otra cosa con relación a la información que hay en la web de la consulta sobre los reposos. Siempre estábamos teniendo muchos reclamos que verifican y que no aparece el reposo, especialmente los reposos que son cargados, los reposos externos, que cargaron y no aparece, no sé si se cargó bien. Un reclamo constante era esa situación. Bueno, ¿por qué pasaba eso? Otra vez, como les explicaba recién, el hospital tiene un sistema, nosotros manejamos otro sistema, y la carga de los reposos externos, eso que se hace a través de la web, también se hace en un tercer sistema, otro sistema. Bueno, para que la información de ese sistema pase a mi sistema, que se llama BCP, beneficio a corto plazo, para que pase, tenía que intervenir un operador, un funcionario, entraba en ese formulario que cargó el asegurado,
y transcribía a nuestro sistema. Era un proceso, bueno, hasta hoy está siendo todavía así, pero esta semana veníamos desarrollando ya una herramienta informática para que esos dos sistemas estén enlazados, de manera que cuando yo cargue, eso inmediatamente ya impacte en la consulta. Eso hoy no estaba pasando. ¿Cómo pasa hasta hoy? Porque esta semana va a cambiar, por eso ya estoy comentando. Cargaba, eso caía en la bandeja del operador, el operador revisaba y rechazaba si es que faltaba un documento, falta la avisación, si algo no estaba bien, él le daba rechazo y eso le llegaba a un correo electrónico al asegurado. Muchas veces no miraba ni se enteraba de eso, a veces no volvía a verificar y pasaba el tiempo y después ya teníamos el reclamo, no aparece tal, y resulta que ese reposo fue rechazado. Todo ese tiempo que fue rechazado y tal, en la consulta todavía no aparecía el reposo. Con este cambio que vamos a hacer desde esta semana, eso lo van a notar ya cuando esté aplicado, una vez que el asegurado o la empresa, gente de la empresa hace esa parte de esa gestión, cargue el reposo, inmediatamente ya se va a ver en la consulta. Pero ¿cómo se va a ver? Se va a ver con una leyenda que va a decir, bueno, no sé bien exactamente cómo será el texto, pero básicamente pendiente de verificación en IPS, por ejemplo. O sea, eso entró a la bandeja y está en proceso de que un operador, de todas maneras, haga la verificación de la documentación respaldatoria que se adjuntó. Entonces, pero va a disminuir mucho esa ansiedad que hay cuando la gente hace la carga y no ve en ningún lado si funcionó, si cargó, si hizo bien. Bueno, eso es lo que queremos evitar con esto. Y también, cuando el operador revise y rechace y ponga la observación del motivo del rechazo, qué documento faltó o algo, en la consulta también se va a ver eso. Rechazado, falta adjuntar, qué sé yo, la avisación o una mejor foto o algo, no sé. Entonces, toda esa información que hoy estaba no escondida, pero era de más difícil acceso, porque el asegurado tenía que volver a entrar al formulario y como si fuera que iba a cargar otro reposo, y ahí le aparecía la información del reposo rechazado, y ahí figuraba también el motivo. Entonces eso ya en la consulta, la consulta es como más familiar para el asegurado y para las empresas, entonces lo usan más frecuentemente y ahora ya la información va a estar ahí inmediatamente. Entonces ahí dice, hoy transcurrido las 24-48 horas el asegurado podrá ver el reposo. Así estaba funcionando, ahora ya va a ser inmediato, con el cambio que venimos trabajando y que esta semana se tiene que efectivizar. Eso para que tengan en cuenta. Esta también es una aclaración un poquito interna, pero interesante, que que el cliente externo también lo maneje. Los reposos son exclusiva responsabilidad del establecimiento donde fueron expedidos. Entonces, si hay algún problema, la gente viene a veces aquí a la oficina de salud laboral o reposo, como le dicen aquí en País Pérez y Petirosi, y resulta que el problema es de origen. Otra vez, como le decía, gerencia de salud, gerencia de prestaciones y gerencia de administrativa. En la gerencia de salud, entonces, de repente podemos eventualmente tener algún tipo de contacto y llamar y decir, mira, hay que corregir tal cosa, pero realmente el reclamo, si el problema es de origen, hay que ir al establecimiento donde la persona consultó, porque son los responsables de que si lo hicieron mal o si no completaron alguna cosa, son los que tienen que hacer. Por eso dejé esta aclaración acá, para que también tengan en cuenta eso, ¿verdad? Y los reposos externos, yo estaba hablando todo lo que era reposos de IPS y los reposos externos donde se presentan. Realmente ahora veo, no actualicé mi presentación, la hoja ya cambió, la hoja, el portal de IPS, los botoncitos ordenamos ya de una manera más visible en la parte superior de la página, pero está el mismo botoncito, ¿verdad? Entonces, los reposos externos o los reposos expedidos por el Ministerio de Salud se presentan ahí en ese botoncito que muestra ahí. Aparece un formulario. En el formulario, al poner el número de cédula, ya trae algunos datos del trabajador. Yo creo que esto ya manejará, no es nada nuevo. Se adjuntan los documentos,
ahí hay una aclaración en un papelito rojo, una imagen en rojo, que no tiene que ser PDF, y esa exigencia, salvo la visación, que también se hace en línea y ya te envían luego en un PDF, no hay problema. Lo que es la foto del reposo o la foto de la cédula, esa tiene que ser una foto sencilla con el celular, porque hemos tenido casos de escaneos en el que adulteran los datos. Entonces es como una medida de control solicitar una sencilla foto. A veces hacen una foto muy chusca, cortan todo así a los límites y parece un escaneado. Eso ya es motivo para que se rechace y se pida una foto en donde se nota que es una foto y que los datos no han sido modificados y adulterados. Y otra situación que se presenta también, no sé bien por qué, las fotos que se toman del iPhone vienen con una extensión diferente a las que se toman con los teléfonos Android. No sé la explicación técnica, pero eso acá no podemos, en nuestro sistema no nos abren esas imágenes, entonces se rechazan. Entonces, lastimosamente hay que buscar un teléfono con ciertas características para enviar. Eso suele pasar. A veces la gente no entiende que yo envié la foto, estaba todo bien, sí, pero nuestro sistema no lee cuando viene con una extensión diferente, que generalmente son los de los teléfonos iPhone. Documentación requerida. Esto ya saben también, ¿verdad? El certificado tiene que ser la foto del certificado médico, la foto de la cédula de identidad vigente de ambos lados. El reposo tiene que estar visado, siempre hablamos de reposo externo, ¿sí? Para los reposos por maternidad hay que adjuntar también el certificado de nacimiento. Después voy a hablar un poquito más de los reposos por maternidad. Los reposos que tienen más de 3 días y en el caso de extensiones se debe adjuntar la documentación de respaldo, que son los análisis, puede ser la constancia de internación, también la técnica operatoria. En caso de cirugía hay que adjuntar la técnica operatoria. Si hay reposos expedidos en el extranjero, tiene que estar, primero, si está en otro idioma, tiene que estar traducido por un traductor público matriculado y registrado. O si es un reposo del Brasil, tiene que tener su traducción. El reposo, igualmente, como se pide para los reposos expedidos en el territorio nacional, tiene que estar visado por el Ministerio de Salud. Los reposos expedidos en el extranjero tienen que estar también visados por la autoridad competente que regula la medicina en el país en cuestión. Porque ese visado, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el médico que está firmando es un médico y que está habilitado para ejercer la práctica de la medicina. Esa es la finalidad de ese visado. No que sea que cualquier persona nomás firmó una cosa así. Una cuestión, otra vez, de control. Y el visado en cualquiera de los casos, y debe estar apostillado si es de un país diferente a Mercosur. Si es Mercosur no se pide el apostillado, pero si fuera de otros países, sí, tiene que estar también apostillado. Bueno, lo que yo le decía, a veces se rechaza porque faltó algo. Y ese rechazo, cuando entra otra vez al formulario, se ve así, una línea amarilla, ¿verdad? Reposo médico rechazado, y después en el motivo del rechazo qué es lo que falta, el documento que falta, ¿verdad? Y esto ya se va a ver, como les estaba diciendo, en la actualización que queremos hacer ya esta semana. Ya se va a ver en la consulta ahí, rechazado, falta tal cosa. Entonces eso ya va a estar disponible también desde la consulta, que hoy todavía no está. Bueno, las diferentes observaciones que, vamos a decir, los pasitos que sigue el reposo, y cuando hacen la consulta de cómo está mi reposo, ahí en el link de consulta, estas son las posibles leyendas que puedan ver. Pendiente de verificación, y si está pendiente y pasa, y no, ahí es a lo que yo me refería, que hay que ir al establecimiento a hacer el reclamo, porque el verificador, el médico verificador, está en el establecimiento.
cada establecimiento tiene un médico verificado. Entonces, si pasa mucho tiempo, no debería, la verificación médica tiene que hacerse en 24 o 48 horas y ya debería seguir su proceso. Y si está pasando más de ese tiempo, hay que ir a ver qué pasa. ¿Sí? Puede ser que eventualmente se le junte un poco y tarde un poco más, pero no debería ser una semana, 10 días. Y sé que a veces pasa, nosotros hacemos acá un monitoreo y un control y a veces encontramos que hay reposos que pasaron mucho tiempo y no fueron procesados. Bueno, después, una vez que está verificado, queda como verificado, después ya pasa a procesado, dice, está ya liquidado, después espera el listado, internamente aquí en la dirección procesamos durante toda la semana en la normalidad de los casos y los días viernes hacemos listado, o sea, juntamos todo, hacemos un paquete de todo lo que se procesó en la semana y ese listado se envía los viernes al área de tesorería y la dirección de tesorería está pagando en el transcurso de la semana siguiente, entre miércoles, jueves o martes a veces, ya se están pagando los subsidios. Hoy realmente, según lo que nosotros sacamos de nuestros datos, estamos pagando en más o menos 20 días. Cuando no hay problema, cuando todo marchó bien, cuando está el patrón al día, cuando no demoró en la verificación, generalmente los pagos se están haciendo dentro de los 20 días, las acreditaciones. Entonces, se hace el listado, como les digo, cada viernes y la liberación se hace en el transcurso de la semana siguiente. Y acá muestran dos pasos, porque primero tesorería transfiere la plata, el dinero, a la procesadora y la procesadora tiene unos días para hacer su gestión de acreditación en la cuenta de cada uno de los asegurados. Voy a hablar un poquito más de eso también adelante. Y la acreditación en la cuenta. Esto, solo una aclaración, aplica para cualquiera de los conceptos. Bueno, y los requisitos para cobrar el subsidio. Primero, lógicamente, hay que estar inscrito en el IPS y tener como mínimo 4 meses de aporte. Esa es una exigencia. Después le voy a mostrar el marco legal también, en donde establece ese periodo de carencia para cobrar. Esa es una de las preguntas más frecuentes. Ahora entré en IPS, ¿puedo cobrar mi reposo? No. Si tenés un solo mes de aporte, todavía no te vamos a cubrir el subsidio. ¿Por qué? Porque el subsidio es un beneficio que tiene que estar, como todos los beneficios que otorga IPS, tiene que estar financiado. ¿Sí? Tiene que estar financiado. Entonces, se estableció en algún momento cuando se escribió la ley que para el pago de los subsidios se requiere de 4 meses de aporte para financiar esa prestación. Entonces esa es una exigencia. Dice también que me salteé que la patronal tiene que estar al día con cualquier seguro o con cualquier entidad de quien uno recibe una prestación. Si no está al día, no recibir la prestación. Pasa lo mismo en IPS. En IPS tiene nomás un sentido que necesito que entre la plata para poder también sacar la plata. Es como que más todavía a lo que se refiere a subsidios que se pagan del Fondo de Salud y Enfermedad, es como que entra la plata a una cajita y tengo que estar cajeada para poder pagar también los beneficios, para hablarlo así más sencillo, ¿verdad? Y ahí en verde y grande, también un requisito que se debe cumplir y que muchas veces, con la que muchas veces tenemos problemas. Yo ya declaré, dice el reposo, o ¿cómo no vas a ver IPS si tuve reposo si IPS luego me dio el reposo? Sí, IPS sabe que se les pidió el reposo, pero hay una obligación de la patronal de declarar la IPS. Los días, la cantidad de días que ese trabajador trabajó y el salario que le pagó. O sea, la patronal le da a IPS 2 datos. IPS usa para un montón de cosas. El primer dato es cuántos días trabajó ese trabajador y el monto que percibió su salario. ¿Por qué esa declaración de días es tan importante? Porque la única manera que tiene IPS de saber si ese trabajador cumplió o no cumplió con su reposo es que el patrón me diga si se fue o no se fue a trabajar.
Otra vez, porque es importante esta información. Porque resulta que este trabajador está enfermo, tiene algún diagnóstico, alguna cosa, y el médico le indicó que para recuperar su salud, él tiene que reposar. ¿Está bien? Entonces, si este trabajador no cumple con la indicación médica que recibió, él no se va a curar. Y IPS no va a estar solventando indefinidamente si el trabajador no hace su parte. Entonces, esa es la explicación de ese artículo 9. Así seguramente, el artículo 9. Bueno, ¿qué es lo que dice el artículo 9? Dice que se suspenderá el pago del subsidio al trabajador que gozando del reposo no lo cumpla. Ya sé que se les va a ocurrir un montón de objeciones con relación al punto, pero el tema es que IPS no tiene forma de saber si ese trabajador cumplió o no cumplió con el reposo, más que con la información que me da su patrón. Entonces, si el patrón me dice que trabajó 30 días en una declaración jurada, porque la información que da el patrón a IPS es en calidad de declaración jurada, no puedo asumir, IPS, no puedo asumir que se equivocó. No puedo asumir que esa trabajadora que tuvo su bebé le dejó a su bebé y se fue a trabajar, o no se fue a trabajar y se quedó con el bebé. Yo tengo que tomar lo que tengo en evidencia, en documento, en declaración jurada, que es lo que hace el patrón. Cuando el patrón o a quien él haya deslindado, en quien haya deslindado esa tarea, a veces recursos humanos, a veces a los empleados, declara en el sistema REI que un trabajador trabajó 30 días, IPS toma que ese trabajador trabajó 30 días. Y si en ese mes tenía reposo, no le pago el reposo, no le pago el subsidio. ¿Por qué? Porque ese subsidio es el reemplazo del salario. Es el reemplazo del salario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le explicaba antes de la seguridad social y del seguro social. Lo que hace el seguro social es proteger a los trabajadores o a su grupo asegurado ante los riesgos sociales. Y ahí me voy a divagar un poco. ¿Cuáles son los riesgos sociales? Los riesgos sociales son todas aquellas contingencias que atentan contra mis ingresos económicos. ¿Cuáles son? Me enfermo, decido tener hijos, decido optar por la maternidad, o la vejez es otra contingencia, es otro riesgo social. Cuando llega a cierta edad ya no puede trabajar, te impide y atenta contra los ingresos. Un accidente laboral, un accidente común, un accidente laboral, una enfermedad profesional. Todos esos son riesgos sociales. Ese tiene que proteger al trabajador contra los riesgos sociales. ¿Por qué son riesgos sociales? Porque atentan contra mis ingresos económicos, porque si me enfermo no me voy a trabajar, mi patrón no me paga. Y ahí entra IPS. Tu patrón no te paga, claro, no te fuiste a trabajar, no te va a pagar, pero IPS te protege o subsana ese salario vulnerado por esa contingencia. Entonces, si IPS ve que el patrón te pagó tu salario, entonces no hay una no fuiste vulnerado en tus ingresos como trabajador, entonces no se justifica que el IPS pague el subsidio. El IPS paga el subsidio cuando ve que adecuadamente el trabajador cumplió con su reposo y que percibió menos salario. Realmente el salario nosotros no miramos tanto sino la declaración de días, porque salvo instituciones públicas como la nuestra, que no es que varía nuestro salario de un mes a otro, pero en el sector privado el patrón puede decir, hoy te pago salario mínimo, mañana te pago un poco más porque trabajaste mucho. O sea, eso puede ser eventualmente variable. Si se da o no es otra cuestión, pero hay una cierta libertad en el sector privado de que el patrón declare y pague lo que quiera pagar. Por eso no es que miramos tanto el monto como si la declaración de los días, porque los días lo que me dice si este trabajador cumplió o no cumplió con el reposo que el médico le dio. Entonces, IPS hace su parte y el trabajador tiene que hacer su parte de reposar y de recuperarse, porque el objetivo es que ese trabajador se recupere y vuelva a sumar a la fuerza laboral del país. Entonces,
Por eso ese requisito está así un poquito más resaltado, tratando de darle nomás la importancia y que el patrón tiene que hacer la declaración del reposo por su lado y el trabajador gestionará el pago de su subsidio por su parte, como ya expliqué antes. Si es reposo IPS, no hay ni una gestión, y si es externo tiene unas cositas que hacer. Pero el patrón también tiene que hacer su declaración de manera correcta. Y acá abro un pequeño paréntesis y entro en la gestión propiamente dicha del sistema REI y de la declaración de los reposos. En el sistema REI hay un botoncito por ahí, ustedes los que manejan conocen más que yo no manejo, pero he visto, en donde dice reposo y ahí pueden cargar el reposo o dice, no sé, migrar los datos del BCP, que es nuestro sistema, algo así, y trae los datos, y entonces cuando generan su planilla de pago, ya aparece automáticamente la cantidad de días, ya el sistema le hace ese cálculo, si era 30 días el mes, reposó 10 días, trabajó 20 días, no sé cuánto, ¿vale? Eso automáticamente, está bien. Pero muchas empresas alzan un archivo en este formato TXT, porque tienen muchos empleados, entonces tienen otra dinámica para la generación de su planilla de pago. Y las empresas que generan así su planilla con el archivo TXT, si hicieron ese proceso que explicaba antes de estirar los reposos o de cargar manualmente los reposos, y después alzan su archivo para generar su planilla, y la información que está en ese archivo con relación a los días trabajados no coincide con el reposo o con esa información que migraron antes, se sobrescribe. O sea, es como que ese archivo TXT tiene prioridad. Entonces a veces tenemos esta situación que te no, pero yo tiré los datos y después pasaste, sí, después y en el TXT estaba, y ahí ya se te queda ahí colgado porque no estaba, y eso sobrescribió lo anterior. El sistema está configurado así. Entonces la empresa que utiliza esa forma de generar su planilla tiene que verificar que en el archivo TXT esté correctamente la información de los días trabajados, de reposo, que esté contemplado los reposos. Por eso ahí dice, debe estar en concordancia y coherencia con los días de reposo del asegurado en el mes en cuestión, ¿verdad? Entonces, esa acotación nomás quería hacer, porque a veces se desconoce. Si es una empresa con pocos empleados, no hay problema, tengo 10 empleados, estiro, cargo, no pasa nada. Pero las empresas que tienen muchos empleados y que se manejan por ese archivo de TXT, a veces se presenta frecuentemente este inconveniente, y es debido a esto. Entonces, entendiendo esta dinámica, a lo mejor se puede subsanar y se pueden hacer las declaraciones de manera correcta, para evitar que por una mala declaración ese trabajador no perciba su subsidio y después tengamos este problema que viene acá, yo no le puedo pagar, se le va al patrón, el patrón dice yo pagué IPS, tiene que pagar, y un vaivén que finalmente queda perjudicado el trabajador, y que eso no tiene que pasar. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar la solicitud? La ley establece, ahí está el artículo y la ley en donde se establece el plazo, 12 meses, pero que este plazo es para solicitar el subsidio, el pago del reposo. Y cuando el reposo fue expedido dentro de IPS, eso corre en un proceso automático, o sea, no hace falta que haga nada. Esto se refiere más a los reposos externos que fueron expedidos, ¿ya? Entonces, ese trabajador tiene un año de tiempo, si quiere, para presentar, ahí como les mostré por la página web, su pedido de subsidio. Pero independientemente del momento en que él solicite el pago de ese subsidio, cuando nos toque procesar, nosotros vamos a verificar el mes en cuestión. Hagan la suposición de que el reposo fue, estamos en agosto, fue en marzo. Él ahora presenta para cobrar. No hay problema, yo te pago. Pero voy a mirar
si tu patrón en marzo declaró correctamente lo que recién estaba diciendo, los días de trabajo. Si está correctamente, te pago. Si no está correctamente, se niega por artículo 9, que es lo que dice más abajo ahí en rojo. Es lo que decía antes: se suspenderá el pago del subsidio al asegurado que, disfrutándolo, se ocupe de labores asalariadas. Eso dice el artículo 9 que estuve hablando recién, ¿verdad? Y el artículo 8, que hay, no es tan frecuente, pero también cuando el accidente se dio como resultado de intoxicaciones alcohólicas o drogas o riñas, o nos incurre en algún tipo de fraude, adulteración de documentos, ahí le aplicamos el artículo 8 y no pagamos. Ahí tampoco pagamos. Y el tema del fraude, hemos identificado este semestre, y estamos en proceso de una denuncia penal contra asegurados que han presentado reposos falsos. Entonces, eso, comentario anexo nomás, porque hacen eso la gente para justificar la ausencia y bueno, eso ya eventualmente se socializará cuando avance más la denuncia, pero es para tener en cuenta nomás que a veces puede pasar, pero no son reposos que llevan IPS, son reposos externos que los médicos falsifican la firma de los médicos, y como el sello uno puede hacer en cualquier lugar que hace sello, hacen los sellos, hacen esas cosas gente inescrupulosa, entonces pasa también. Entonces, cuando identificamos, también se deniega y no se paga el subsidio en base a ese artículo de ese decreto. Formalidad del reposo. Esto también es importante porque a veces el reposo así es muy escueto así, y hay información que falta y no podemos procesar, y siempre hablamos de reposo externo en este caso. Necesitamos esa información mínima, ¿verdad? Los datos del paciente, cédula, diagnóstico, la cantidad de días de reposo, la fecha de inicio del reposo, la firma del médico y el sello legible del reposo. Y en el caso de los reposos por maternidad también tiene que estar la fecha de FUN, que es la fecha de última menstruación, y la fecha probable de parto, porque se pide eso para poder contabilizar la cantidad de semanas y poder identificar si ya corresponde a un reposo por maternidad o si todavía tiene que ser en concepto de enfermedad. Eso lo establece la ley, dependiendo de la fecha probable de parto. Hasta 2 semanas antes de la fecha probable de parto ya corresponde otorgar un reposo por maternidad. Entonces, esa información, por eso se solicita, se exige que cuente en el reposo. Y muchas veces el asegurado primero tiene un periodo de internación, y en ese periodo ya está obviamente reposando, ya no se está yendo a trabajar. Entonces la constancia de internación está equiparada al certificado de reposo, solamente que la constancia tiene también una forma. Tiene que estar firmada por el director del establecimiento, tiene que ser una hoja membretada de la institución, y los demás datos que recién mencionaba. Tiene que decir, porque a veces, por ejemplo, se interna el día 10, sale el día 13, y entonces desde el día 14 le da su reposo, pero ese desde el 10 ya no se fue a trabajar. Entonces yo necesito la justificación de esa franja para poder cargarle y pagarle ese reposo desde ese día 10, cuando dejó de ir a trabajar. Estas son otras consideraciones varias. ¿Por qué pedimos la técnica operatoria? Porque dependiendo de la técnica operatoria, corresponde más o menos días de reposo. Por ejemplo, una cirugía de vesícula que le hacen un corte abdominal, le hacen una cirugía, puede ser 30 días de reposo que requiere la recuperación. Pero si esa misma cirugía se hizo por videolaparoscopía, que te quedaban 3 puntitos ahí, la cantidad de días de reposo es de 15 días más. Por eso
La técnica operatoria es una información que requieren los médicos para verificar la cantidad de días que se le va a pagar, los días que se va a pagar. Los reposos odontológicos se pide que conste la pieza dentaria que se trabajó, porque hemos tenido casos, y esto siempre es simpático, pero hemos tenido casos que se han extraído 5 veces la misma pieza dentaria, o le creció otra vez. Entonces, en algún momento se detectó esto, entonces dijeron, bueno, tiene que colocar, cada reposo odontológico tiene que decir el diente que está afectado. Cirugías estéticas no cubre el seguro social, la cirugía voluntaria no cubre. Sí se cubre las cirugías reconstructivas. Algunas podrían decir, pero esa es una cirugía estética. Por ejemplo, una persona que se quemó, una persona que tuvo una cirugía bariátrica, que bajó mucho de peso, eventualmente, no estoy diciendo, pero estoy dando como ejemplo nomás para que entiendan a qué me refiero. Eventualmente algunas son cirugías reconstructivas, no estéticas, y esas sí están incluidas, o sea, sí corresponde pagar el subsidio. Bueno, algunas consideraciones particulares. Esto quieren, siempre acá la gente cuando vienen a ver me dice, ¿dónde dice eso? ¿En qué parte de la ley está? Entonces me pareció interesante tener un apartadito con esta información. El artículo 32 es el que habla de la liquidación de los subsidios, que yo le decía antes, los requisitos, tiene que tener los 4 meses el periodo de carencia, establece ahí en el artículo 32. Hay un monto tope que se paga por los subsidios, está en el artículo 82. En la prescripción que le decía antes, de 12 meses para solicitar los pagos de subsidios, está en el artículo 84. Después está la ley de maternidad, o los artículos que hacen referencia a las prestaciones por maternidad en el 36 y en el 38, y en la ley nueva de maternidad en el artículo 12. Entonces, ¿de dónde sacamos toda nuestro proceso y nuestras gestiones? De esta ley, de este marco legal. Les dije que les iba a hablar un poquito más de maternidad, y es esto lo que quería mencionar. Maternidad tiene una particularidad. Yo sé la fecha probable de parto, y algunas mamás quieren trabajar hasta el último día. Entonces, el reposo se da el día que nace el bebé. A partir de ahí corre. Bueno, no hay problema. Pero hay veces que por la situación de salud, o porque la mamá quiere, ya una semana antes ya presenta su reposo de maternidad. Ya no me puedo mañana trabajar, ya me quiero quedar en casa. Perfecto. Entonces te vas al médico y el médico te expide el reposo de maternidad. Ese reposo no se procesa hasta que el bebé nazca, porque es el hecho generador del subsidio, del nacimiento del bebé. Entonces se puede generar en el sistema o puede presentar por la plataforma de un reposo externo, pero queda archivado hasta que o el bebé nazca. Si va a nacer en IPS, pues su documentación requerida es el bebé. Si el nacimiento se da en IPS, no hay ninguna gestión. El médico va a cargar la información en el sistema informático y no precisa otra gestión, eso ya va a correr automáticamente. Pero tanto si el parto se dio en un hospital público y privado fuera de IPS, y ahí le da el certificado de reposo, como si la trabajadora hizo su prenatal en IPS y le expidió el médico el reposo, pero todavía no nació el bebé y el bebé nace en otro establecimiento, también se va a archivar hasta que el bebé nazca y se entregue en IPS el certificado de nacimiento, que, como le digo, es el aval de la prestación. ¿Y cómo se entrega ese reposo, ese certificado de nacimiento? Cuando ya tengo expedido el reposo y ya solamente falta, eso se alza por la plataforma de reposos web.
está en el portal, ahí en el costadito está el dibujito. Entonces, hay un botoncito, como si fuera un reposo, pero ahí va a poner el certificado. Entonces, la gente que procesa va a verificar que ya tenía expedido un reposo y ahí está completando la documentación, que es el certificado de nacimiento. Ahí pone el certificado de reposo, pero eso en el caso de que no lo haya presentado todavía, o si ya fue expedido en IPS antes, entonces ya no hace falta presentar. Eso se hace a través de la plataforma de reposos. Bueno, casos especiales, esto está previsto en la ley de maternidad. ¿Cuáles son los casos especiales? Cuando el bebé es prematuro o cuando el bebé nace con alguna enfermedad congénita o cuando son partos múltiples, cuando mellizos o trillizos. Estos son las tres situaciones que la ley establece como casos especiales y contempla una extensión del total de días de reposo. Normalmente son 126 días, que son 18 semanas, pero en estos casos especiales la ley ha contemplado extender ese plazo. Entonces, en el caso de bebé prematuro, ahí hay una cuestión, que hay un error en la ley. La ley dice menos de 35 semanas. Entonces siempre hay un debate entre los pediatras, porque para ellos desde 35 semanas Hola, Ana, me cortó mi conexión. La presentación se fue, ¿verdad? ¿Cómo ve la presentación? Acá nomás está pensando en nada, porque mi conexión nomás acá, mi internet se me enojó. Bueno, ahí está, ya me volvió. Bueno, genial. Me colgué. Bueno, le estaba explicando lo que dice la ley. Entonces ahí lo que hay, siempre hay un debate y la gente dice, no, pero mi pediatra dice, sí, no discutimos, pero la ley escribió, que no sé quién escribió, yo creo que hubo un error, porque en la sociedad de pediatría y en el ambiente médico ya 36 para abajo, sí, 35 para abajo ya es prematuro, pero por esa redacción tenemos esta cuestión a veces, ¿verdad? Entonces, estas condiciones del parto prematuro tiene que, o los partos múltiples, se respaldan con la documentación. En el caso del prematuro o del que tiene enfermedad congénita o bajo peso al nacer, eso tiene que estar avalado por un médico, por un especialista, un neonatólogo, un pediatra, que avale esa condición. Y esa constancia médica del médico que avala eso, también se alza por la plataforma de reposos web, y con eso ya acá hacen la extensión de los días de reposo. Tú adjuntar ahí nomás otra vez resalta que cómo se adjunta. Bueno, marco legal otra vez, pero esto es referente a accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Hablé creo que un poquito de enfermedad, hablé un poquito de maternidad, y ahora hablamos de los otros dos riesgos sociales, y los únicos dos riesgos que están relacionados con la actividad laboral, o están vinculados al trabajo. Entonces, son los artículos que establecen cómo se va a liquidar o en qué caso se califica como accidente de trabajo. De acá sale todos nuestros argumentos para nuestra reglamentación y nuestro proceso. Bueno,
Como les decía, accidente de trabajo, lo que ocurre de una manera, es lo que ocurre con ocasión o a consecuencia del trabajo que uno realiza, y tiene que ser una acción repentina y violenta. Y en el caso de las enfermedades profesionales, es algo que ocurre por una exposición durante mucho tiempo a, dependiendo del tipo de trabajo, a factores de riesgo. Aparte, y el capítulo de enfermedades profesionales es súper interesante y muy apasionante, y de eso tenemos que hablar en algún momento, Ana, más adelante hablemos especialmente de las enfermedades profesionales, porque hoy en día están, vamos a decir, invisibles, se desconoce. Estoy segura que mucha gente padece enfermedades profesionales y no lo sabe, y hay que hablar para conocer un poquito más. Eso queda como tarea para hacerlo en algún momento. Pero bueno, estos son los dos riesgos profesionales, y estos riesgos, como están asociados a la actividad laboral, tienen un tratamiento especial y una atención especial del Seguro Social. ¿En qué sentido? Que tienen prestaciones diferenciadas con relación a los otros beneficios. Entonces, tres cosas nomás menciono rápido, que no sé si está en la lámina más adelante. Una de las diferencias es que se paga el subsidio por accidente de trabajo o enfermedad profesional, se paga 75%, y en el caso de enfermedad común ese es 50% nomás. O sea, hay una primera diferencia importante en la cuantía del beneficio. Primera cosa. Segundo beneficio diferenciado es el periodo de carencia. Para los accidentes de trabajo no se pide periodo de carencia. ¿Se acuerdan que antes hablaba que para poder pagar el subsidio tenía que tener 4 meses de aporte? Cuando el accidente o la contingencia se debe a un tema de trabajo, el día 1 empezaste hoy a trabajar, tu patrón te metió en IPS, ya te registró en IPS, y 3 horas más tarde tuviste un accidente. Toda la operativa, todo el seguro se orienta a la protección y a la rehabilitación de ese trabajador accidentado, con la atención médica, con la prótesis, con la cirugía, con la terapia, con lo que necesite. Se no necesita, como les decía antes, periodo de carencia. Cualquier otro accidentado por un accidente común, primero vamos, mira, tiene 6 meses para entrar en terapia o para la cirugía, o si tiene el periodo de carencia. El accidente de trabajo, no. Segundo, el beneficio diferenciado. Y otro beneficio diferenciado que me parece importante mencionar es si fuera, por ejemplo, un accidente muy grave y el trabajador fallece a consecuencia de ese accidente, el grupo familiar queda protegido por el Seguro Social. ¿Qué quiere decir esto? La viuda o el viudo, si fue la trabajadora la que falleció, o el viudo, y los hijos quedan con una pensión. Los hijos hasta los 18 años, el viudo o la viuda hasta que muera, queda con una pensión. La Seguridad Social le protege hasta el final. Entonces, imagínense la diferenciación acá. Empiezo a trabajar hoy, me inscribieron en IPS, tengo un accidente terrible en el que muere el trabajador sin haber tenido ningún aporte a la Seguridad Social. Sin embargo, este trabajador es protegido por el seguro o su grupo familiar, en un caso fatal, ¿verdad? Hasta el final de los días de la viuda, ¿entiende? Entonces, por eso, cuando ocurre un accidente, es importante cumplir con las exigencias del seguro para poder obtener del Seguro Social o del IPS todas las prestaciones que corresponden. ¿Okay? Voy a cuáles son los requisitos. Hay un formulario, hoy todavía este formulario es uno que estamos en proceso de actualizar, que estoy seguro que están familiarizados. Se hicieron alguna de la comunicación, se llenan los datos, se apunta la documentación que establece la reglamentación vigente, y eso se presenta al IPS. ¿Dónde se presenta? Cualquier oficina de IPS, pero de donde se presenta eso viene a la dirección de riesgo y se lleva al Departamento de Gestión Médica Laboral, que está ahí al costado del hospital, donde está la Comisión de Accidentes de Trabajo, que es un equipo de profesionales encargados
de hacer el análisis de cada notificación, de verificar cómo ocurrió y de calificar el evento como accidente de trabajo o no, o la enfermedad profesional, que tenemos menos casos, pero también pasa por ahí, para darle esa calificación de un evento laboral. Y entonces ahí, como le decía, todo el mecanismo del sistema para proteger a ese trabajador. Entonces, es importante que el patrón, muchas veces no quieren comunicar. Tenemos muchos casos, el patrón, no sé, tiene miedo, no sé, no quiere comunicar, pero acá lo importante es la protección del trabajador y que él reciba lo que le corresponde, si fue un accidente de trabajo. Entonces, es importante que se haga esa comunicación. Hoy, la ley establece que el patrón tiene que hacer la comunicación y así estamos trabajando, pero está por salir una reglamentación que espero salga entre este mes y septiembre, entre agosto y septiembre, está ya en el horno a punto de salir, que es un reglamento de las comunicaciones de accidentes de trabajo. Y lo que hemos incorporado en ese reglamento es la posibilidad de que no solo el patrón haga la comunicación, que la comunicación la puede hacer cualquier persona que haya o presenciado el accidente o se haya enterado, por ejemplo, un familiar o un compañero de trabajo o alguien. Que lo pueda hacer el patrón o un tercero que pueda hacer la comunicación a IPS, que IPS haga la investigación y calificación del evento como laboral o no, y a partir de ahí, o sea, lo que quiero decir es que no porque haya comunicado va a ser ya un accidente de trabajo. Se va a hacer la comunicación, se va a hacer la investigación y ahí veremos si sí o si no. Si sí corresponde a un accidente y el patrón no lo comunicó, tendrá una sanción. También establece la ley que el patrón tiene un plazo de 8 días para hacer la comunicación, y si no comunica en ese tiempo, también hay una sanción administrativa unitaria por esta falta de comunicación o por la comunicación tardía. Hay una resolución nueva, creo que he visto que socializaron desde el Departamento de Difusión, he visto que socializaron la resolución reciente de sanciones, infracciones administrativas, y en esa resolución contempla la comunicación tardía de los accidentes de trabajo, y no sé, la multa, no sé si era 800.000, no recuerdo, pero era un monto interesante por cada comunicación que no se hizo en tiempo. Entonces, esta es información interesante que hay que manejar y tener presente. Ojalá no ocurrieran los accidentes, pero ocurren. Entonces, hay que saber para que no nos sorprenda en estas situaciones y no cumplir con lo que hay que cumplir. Si ese accidente de trabajo, o sea, si ese trabajador accidentado, lo primero que hay que hacer es llevarle a que se le atienda la atención médica. Esa atención médica puede ser en IPS o puede ser en el sector pues ministerio o en el sector privado. Ese informe de esa primera atención hay que adjuntar a la comunicación para que podamos ver el procedimiento que se hizo, que escribió el médico y todo eso. Y también, si el accidentado fue atendido en IPS, puede ser que ahí le cuente cómo pasó, fue un accidente de trabajo, puede ser que marque el médico, que marque como accidente de trabajo, pero ese subsidio, ese que se genera y ese reposo no va a ser todavía, no va a tener todavía el tratamiento de un subsidio por accidente de trabajo, sino hasta que el patrón cumpla con esta parte de su obligación de la comunicación. Entonces, no, pero el doctor puso que era un accidente de trabajo, todo bien, pero el patrón comunicó o no comunicó. No comunicó. Entonces, hasta que él no comunique, hoy es así, o hasta que no se comunique de alguna manera, el IPS no puede saber cómo ocurrieron las cosas para poder decir si fue o no fue un accidente de trabajo. También si el accidente fue en la vía pública, hoy tenemos una estadística casi la mitad. Del año pasado tenemos más de 5.000 comunicaciones de accidentes de trabajo, de las cuales casi la mitad ocurrieron in itinere. Entonces, los accidentes que ocurren en la vía pública tienen que adjuntar la denuncia policial, a tener en cuenta. Esto es donde se presenta la comunicación en el Departamento de Gestión Médica Laboral. Eso está al lado del hospital. Se puede enviar por correo, como dice ahí, se puede enviar por correo, pero eso es solamente en aquellos casos. Ocurre mucho y ocurre todo el tiempo en el interior, que un accidentado muy grave
necesita el de la atención médica y no tiene el periodo de carencia, que es lo que decía yo recién. Entró recién, entonces tenemos que calificar el evento como accidente de trabajo para poder darle la atención médica. Necesita cirugía o necesita terapia, la única manera es confirmar que es un accidente de trabajo. Entonces en esos casos vemos que toda la documentación escaneada se remita a ese correo, pero tiene que llegar después el físico, el documento físico tiene que llegar, porque si no, pues no va a seguir corriendo el proceso. Eso es para la primera atención ahí en el momento de urgencia y para poder atender, ¿verdad? Y cuando se trata del interior del país se puede entregar en cualquier oficina zonal de la Dirección de Portuario Patronal y ellos nos remiten, nos hacen la gentileza de remitirnos la documentación. Eso es así todavía hoy, pero también estamos avanzando en desarrollar una herramienta informática que espero también dentro de este año podamos ya tenerla disponible para que esta comunicación se pueda hacer o a través del sistema REI en algún link en algún lado o en algún acceso habilitado en el portal. En algún lado vamos a meter un formulario electrónico en donde pueda hacer la comunicación 24 horas al día, los 7 días de la semana, no únicamente en nuestros horarios de atención, que estamos orientados a abrir esa posibilidad, todavía con unas cuestiones técnicas que ajustar, pero eso es algo que vamos a hacer también. La liquidación. Yo creo que esta parte ya saben más que yo, pero igual voy a hablar un ratito. Repito nomás, este es un ejemplo, no me voy a detener al cálculo, pero así se hace. Así se hace el cálculo para los subsidios por enfermedad. Un ejemplo, se toman los últimos 4, el promedio y el 50%. No se paga el primer día, se paga desde el día 2. El reposo sí está establecido en la ley y la incapacidad por una misma enfermedad se pagará hasta 180 días o 6 meses, ¿sí? Y después de eso tiene que pasar a lo que es la evaluación por junta médica, que es un capítulo del que vamos a hablar creo que la semana que viene. Y hasta 180 días se puede pagar. No es que hay que llegar hasta los 180 días. Claro que no se puede recuperar antes y ya terminar, pero eventualmente si no se está recuperando, hasta ahí llegamos y después hacemos junta médica y pasamos a otro tipo de beneficio. Otra vez, los requisitos mínimos: 4 meses de aporte, estar al día con IPS y el patrón debe realizar su declaración del reposo. Ya expliqué por qué. Esto es por enfermedad. Este es en el caso de maternidad, tiene otro cálculo, porque así lo estableció la ley. Directamente uso el salario anterior al mes que inicia el reposo. Acá en este ejemplo empezó en septiembre, entonces IPS mira el salario de agosto. Esta es una mamá que tiene un buen salario, un salario elevado, y como antes mencioné, por ahí hay un artículo que establece un tope. Pero este es un ejemplo, creo que ese tope es con relación al salario mínimo anterior, no lo actualiza. Entonces tómenlo de ejemplo. Lo que les quiero decir es que hay un tope que establece la ley, entonces cuando mi promedio es superior, me ajusto al tope y sobre eso se hace el cálculo de cuánto va a cobrar. Y un punto importante en maternidad es que el pago no se hace de una vez. Eso, por ejemplo, acá salió 48 millones, no es que ese desembolso se hace de una vez. El pago por maternidad se realizan 5 pagos mensuales. Entonces, este reposo empezó en septiembre, entonces en septiembre se va a pagar su primera mensualidad, octubre, noviembre, diciembre y enero va a completar. Son 4 pagos de 30 días, o sea, es un salario completo cada mes por 4 meses, y ahí hacen 120 días. Y el último pago, el 5.º mes, se paga por 6 días, entonces es chiquitito. Importante, el monto es mucho menor. Importante entender eso, porque a veces uno de los reclamos que tenemos: ¿quién me pagaron tan poco? ¿Qué pasó? Y la gente no hace ese cálculo que estoy explicando ahora, ¿sí? Y el tema del fraccionamiento es un ordenamiento financiero para poder pagar a más gente, porque nosotros tenemos un plan financiero mensual del monto que podemos pagar por subsidio. Entonces, si en el tiempo anteriormente, hace un par de años atrás, se pagaba en una sola cuota, ¿verdad? Entonces, como un monto elevado, pagábamos a pocas personas y ya consumíamos todo nuestro monto mensual
de lo que podíamos pagar por subsidio. Había la plata, pero por una cuestión financiera hay ciertas restricciones. Entonces se optó por esta modalidad. Y como explicaba yo antes, el subsidio es el reemplazo del salario, y el salario no cobramos 4 meses todos juntos, cobramos mensualmente. Se entendió que no se estaba infringiendo ninguna ley, nada. Entonces se estableció esta modalidad de pago en cuotas, cuotas mensuales, y bueno, entonces se paga por esa razón. Accidente de trabajo, como les dije, se paga 75% si se reúnen todos los requisitos que ya mencioné anteriormente. De la misma manera, sumo, saco el promedio, establezco el 75% y multiplico por la cantidad de días de reposo, y ese es el monto que corresponde. Hoy ya desde este mes, desde este año, desde enero, habíamos solicitado, y ya está disponible en la aplicación de mi IPS, que promuevo que pidan, que tengan, que descarguen en la app. Ahí pueden ver la liquidación del subsidio. Cada subsidio entra en un enlace y les muestra más lindo el que les muestra ahí, pero este detalle de los aportes que están declarados, o los salarios que se tomaron en cuenta para hacer el cálculo, el promedio diario, el cálculo. Entonces ahí la gente puede saber cuánto se le pagó y de dónde sale ese monto, que me parece una información súper importante que el asegurado no tenía. Entonces, uno de los reclamos que siempre había era: a veces no me pagó todo, no pagan luego, te descuentan, te roban, todos los comentarios así. Entonces, tenía razón la gente en hacer el reclamo, porque no tenían la información la teníamos nosotros. Entonces, peleamos con informática, conseguimos desarrollar en la app esta partecita, y desde enero de este año está disponible. No sé si sabían, o si no sabían, bueno, busquen eso y ténganlo, porque es una herramienta muy interesante por muchas razones. Porque primero que no sé bien en mi público si son patrones o si son trabajadores, pero independientemente, para el trabajador a mí me parece una herramienta súper interesante, porque uno puede ver qué salario está declarando el patrón y controlar que sea el salario que realmente está percibiendo. Entonces nos sirve un poco de contralor también y de verificador, ¿verdad? Como dice, la confianza es buena, pero el control es mejor, ¿verdad? Entonces ahí puede ver. Entonces no me pagó todo, bueno, pero ahí va a ver qué salario se declaró y si hay algo que reclamar, a dónde reclamar, ¿verdad? Entonces es una herramienta que está disponible y hay que usarla, ¿verdad? Bueno, ya estamos llegando al final de lo que yo quería decirles. ¿Cómo se efectivizan cómo se paga, cómo recibe el trabajador? En general, se deposita en la cuenta del trabajador, en la cuenta bancaria. Hay algunas cuestiones. A ver, IPS trabaja hoy con una procesadora de pago que es Bancar. Entonces, todos los bancos que trabajan con Bancar, que tienen la cuenta, ahí se les hace la acreditación. ¿Cómo es el proceso? Para entender nomás, ¿verdad? IPS le pasa la información a la procesadora, le dice: estas personas tienen que cobrar este monto. Y Tesorería le pasa el dinero, y la procesadora revisa ahí, pone en su computadora, hace su proceso y ve: esta persona tiene cuenta en Itaú, entonces le deposita ahí en su cuenta. Esta persona tiene cuenta en no sé dónde, esta persona no tiene cuenta, entonces le voy a pagar por billetera simple, o si la persona quiere, porque vive en una localidad donde hay una sucursal de la financiera paraguayo-japonesa, entonces le podemos pasar para que cobre en la ventanilla. A veces pasa lo siguiente: la persona tiene una cuenta, pero le pasan a la billetera simple igual. ¿Por qué? Porque la procesadora tiene unas condiciones para calificar la cuenta como acreditable o no. ¿Cuáles son esas condiciones? Tiene que ser una cuenta activa. ¿Y qué quiere decir una cuenta activa? Para mí significa algo, pero para Bancar significa otra cosa. Para Bancar, una cuenta activa es aquella, tiene que ser una cuenta personal, no puede ser una cuenta conjunta, una cuenta personal, y tiene que ser una cuenta en la que se haya usado en los últimos 6 meses el plástico
No me pregunten por qué, una condición de banca, razones de seguridad. El plástico, ¿qué pasa hoy? La mayoría usamos el QR ahí desde el teléfono por una cuestión de facilidad, casi no se usa el plástico, entonces muchas cuentas, aunque sea una cuenta de salario, por ejemplo, todos los meses tiene movimiento, se acredita y tal, y tiene movimiento por el QR, bueno, pero para bancar es necesario que se use el plástico, entonces siempre hago la recomendación, usen el plástico una vez al mes o vayan al cajero a hacer una consulta o una compra o algo para mantener esa cuenta activa, o en especial cuando van a cobrar, cuando tienen para cobrar un subsidio, para que no les pase esto que la procesadora califique como inactiva la cuenta y entonces pase el monto para que cobren en billetera simple. No hay ningún problema con la billetera electrónica simple, solamente que se cobra, la procesadora cobra un pequeño arancel por el uso de la billetera simple. Y también tiene sus restricciones, por lo menos particularmente no me gusta tanto, me complica un poco más ahora, pero cosa personal. Y la otra opción es que pase a la ventanilla de la financiera japonesa, que el problema ahí es que la financiera tiene muy pocas sucursales en el interior. Aquí en Asunción hay, pero en el interior no en todas las localidades tiene. Entonces, si te ponen en la financiera y resulta que tenés que viajar 100 kilómetros para llegar a la sucursal y tu reposo era por 2 días, no es conveniente, ¿verdad? Entonces, en convenio con la procesadora, ellos pueden tener, o ellos hacen este proceso durante 3 semanas. Entonces, IPS le da el dinero, ellos tienen 3 semanas de tiempo para hacer estas acreditaciones. En la práctica realmente lo hacen los primeros 3 días, ¿sí? Pero por convenio todavía tienen esa ventana de tiempo, y después de ese tiempo nos devuelven, nos dan como una respuesta y nos dicen, de este paquete que me enviaste, pagamos esto y esto no pudimos pagar porque no tenía la cuenta, porque no habilitó. Si ellos ponen para cobrar por la billetera simple, el asegurado tiene que entrar en la consulta y darle el ok, habilitar. Entonces, si el asegurado no hace nada, eso queda ahí y después se devuelve a IPS vuelve a hacer un proceso y envía al Banco Nacional de Fomento, y ahí el trabajador tiene que ir hasta el banco para cobrar en la ventanilla, y eso tiene tiempo durante todo el año hasta el último día de febrero del ejercicio siguiente. Entonces, un reposo que te dieron, qué sé yo, en mayo, no pudiste ir a cobrar, y se hizo ya todo este proceso y ya se fue al banco, todo eso es informado también por mensaje de SMS, le llega al asegurado y le va contando, ya se liquidó, ya se acreditó, ya está aquí, ya está allá, y queda, como les digo, en el Banco Nacional de Fomento hasta ese tiempo. Lo ideal es cobrar enseguida, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso de pago, y ese es el motivo porque a veces acreditan en la cuenta, a veces se va a BNF, a veces tiene esas diferencias y bueno, no siempre se entiende bien el motivo, y eso es lo que estaba explicando. Bueno, hasta ahí me parece mi presentación y lo que yo quería contarles. Creo que dije todo lo que tenía que decirles, y no sé si hay alguna pregunta, si me fui muy rápido, si algo no fue claro, estoy abierta a escuchar preguntas. Bueno, yo no veo acá si es que hay un chat. Hay veces que la gente quiere escribir por el chat, ¿no? Acá hay unas preguntas. Voy a mirar, ¿sí? ¿Dónde hay que ir para gestionar la acreditación del reposo en la cuenta donde cobran? Porque a algunos se le acredita. Bueno, eso es lo que estaba explicando recién Patricia, el motivo de por qué y qué hay que hacer para que le acrediten en la cuenta. Y hay que ver, supongo que si es una cuenta de salario, debe ser una cuenta personal, así que no debería haber en principio problema por eso. Pero el motivo es esto que estaba explicando. No hay un lugar donde ir, porque esa gestión, o sea, dentro de IPS por lo menos, esa gestión la hace la procesadora de una manera automática y tiene esos criterios. Entonces, si tu cuenta bancaria no cumple con esos criterios que ellos establecieron como para que la cuenta sea acreditable o no, entonces no hay donde ir ni ir a decir acreditamos acá, porque de momento por lo menos no.
Número o correo para hacer consultas sobre tema de reposos. El correo es, voy a decir despacito, porque no tengo la imagen, es todo junto, subsidios, reposos, con S, tanto subsidios como reposos. Entonces, todo junto, subsidios, reposos, @ips.gov.pi. Ese es el correo en el cual recibimos las consultas o los reclamos o lo que tenga que ver con reposos, con los subsidios, para poder atender las situaciones. También hay un correo de aporte, ellos también nos suelen recibir y nos suelen derivar. Yo creo que ese correo deben de tener. Sí, en mi IPS hay un apartadito donde se solicita que se carguen los datos bancarios, y esa información estamos queriendo enlazar con la información que le facilitamos a Bancar, pero si esa cuenta que ustedes declaran ahí no reúne los requisitos de una cuenta acreditable, que ya mencioné cuáles eran, según los criterios de la procesadora, no se va igual a usar ese dato. Por más que el asegurado pida, pues porque esas condiciones o esos requisitos que establece Bancar es por motivos de seguridad informática, no sé, ¿verdad? Son sus criterios. Entonces, por más de que yo le diga, poneme en esta cuenta, si mi cuenta no cumple con esos requisitos que ellos establecen, no lo van a hacer, no se va a usar. ¿Y a qué banco corresponde? Bueno, es la misma pregunta, Mariana, Ricardo, la misma pregunta. Si me ponen en la billetera simple, bueno, si te ponen en la billetera simple, ¿puedo elegir para retirar? Sí. El proceso, envía un correo al correo que mencioné recién, o si te queda bien, acercarte hasta las oficinas de salud laboral aquí en País Pérez y Petirosi y hacer la solicitud para que te hagan el cambio. Siempre dentro de esa ventana de 3 semanas en las cuales la procesadora tiene ese listado a su cargo. Ustedes van a ver, cuando hacen el seguimiento de los reposos, en algún momento dice número de lista, que para nosotros el dato del paquete en el cual entró ese subsidio, y entonces tienen que mirar la fecha en la que esa lista apareció y ahí calcular más o menos 3 semanas. Es el tiempo. Posterior a ese tiempo, cuando la procesadora ya nos devuelve, allá no hay mucho que hacer, y ahí tengo otra vez una ventanita de gestión de más o menos una semana y media, entre que se hacen unas cuestiones contables de desafectación y afectación, una cosa que hacen los contadores, de lo que inicialmente se derivó a la procesadora, y después se hace una nueva lista. O sea, hay un tiempo interno en IPS para poder derivar a Banco de Fomento. Entonces, lo ideal es tratar de resolver dentro de ese periodo de 3 semanas. En mi IPS uno caro, pero no actualiza siempre, vuelven a acreditar en simple. Bueno, y ya expliqué lo de la por qué acreditan en simple, por qué no usan la cuenta de los datos bancarios. Vean, de probar esto que estaba yo mencionando, y si algo de lo que dije con relación a esta parte no se da así, yo le agradezco a la gente, envíenme un correo o vengan acá hasta la oficina. Yo estoy en el edificio Boquerón, estoy en el 2º piso, porque muchos de nuestros procesos deberían funcionar como les estoy explicando, y si no me entero que algo no está funcionando así, no puedo hacer algo para corregir. Entonces, me refiero a esto de la cuenta, de la cuenta activa. Generalmente muchas cuentas están inactivas porque ya no usamos más el plástico. Entonces, si ustedes hacen la prueba de lo que les estoy diciendo y usan el plástico, y de todas maneras después se vuelve a acreditar en billetera simple y era acreditable la cuenta, entonces me gustaría saber y atender puntualmente esos casos para ver si hay otro problema que a lo mejor tenemos que ajustar, ¿verdad? La procesadora nos brinda a IPS un servicio, y la única manera que IPS pueda controlar o saber si el servicio se está prestando de la manera en que debería ser es cuando hay reclamos, cuando la gente me cuenta. Entonces, hay también
eso les cuento así al margen. En la página de IPS, en el portal, hay un lugarcito donde hay una encuesta de satisfacción. En esa encuesta de satisfacción hay un enlace que se refiere a los servicios recibidos en el área de la Dirección de Riesgo Laboral. Y en esa encuesta es un link, ¿verdad? Y ahí pueden completar si hay estas situaciones. Si ustedes corroboran y nos está dando así, pueden también, porque también revisamos la información de ese enlace, de esa encuesta, para poder ajustar lo que haga falta. Siempre se puede mejorar, ¿verdad? Dice Lupe, ¿qué pasa si un funcionario presenta un reposo por un día para hacerse un estudio médico en un hospital privado? La empresa debe pagarle. A ver, el reposo médico es por cuestiones de salud. ¿Está bien? Acá no es para recuperar su salud, sino que es para hacerse un estudio. Eso yo entiendo que sería más bien un permiso laboral para hacerse un estudio, no un reposo por cuestiones de salud propiamente dicho. Entonces, entiendo que va por el orden del permiso laboral, no del reposo médico. Hay una, vamos a decir, confusión o mal uso de lo que es el reposo, y se presenta mucho reposo a veces para hacer otras gestiones y no precisamente con reposo médico. Entonces hay que separar bien eso. Una cosa es que un permiso laboral para algo, y otra cosa es el reposo porque tengo que quedarme a reposar porque estoy enfermo, porque algo me pasó. ¿Sí? Una vez finalizada la grabación, si presentó, Arturo pregunta, si presentó el último día de accidente laboral por motivo interno a la empresa y la IPS me rechaza porque la firma no coincide y presento pasando, igual me genera la multa. A ver, no entiendo mucho. Entiendo que se refiere al plazo de 8 días para hacer la comunicación. Te presentaste al departamento de gestión médica y no, te falta tal documento, te dice, por ejemplo, no te recibe. Pues usted tiene el derecho y nosotros la obligación de escribirte en tu papel. Se presentó el día, no sé qué, día 6 de agosto, pero faltó tal cosa, entonces queda ese registro, eso vale. Entonces ahí no deberían de cobrarte la multa, porque tuviste la intención dentro del plazo de cumplir con la exigencia y ocurrieron otras cosas, faltó algo, no sé, algo no estaba en forma. Entonces, bueno, entiendo que no deberían de cobrarte porque estuviste dentro del plazo, estuvo el tiempo no en forma, pero se contempla eso, no deberían de cobrar. Si el empleado tiene reposo y efectivamente lo toma, pero el empleador por error declaró que se le pagó el salario y por tanto el empleado no cobra, esa información el empleado puede modificar. Qué buena pregunta, Ramón. Pues es que sí, existe desde marzo del año pasado, salió una resolución del IPS que permite le permite al patrón rectificar esa declaración de los días trabajados. A veces pasa, y esto va a ser familiar para muchos, que se enteró tarde, la patronal se entera tarde del reposo y ya le llegó su fecha de vencimiento y bueno, ahí hubo una desinformación y entonces declaró mal. Como te digo, existe la posibilidad, el trámite se hace en aporte obrero patronal, hoy todavía se hace por nota físico, pero también se está desarrollando una herramienta para que la patronal la pueda hacer desde el sistema REI, pero hay una restricción importante. Solamente se puede solicitar la rectificación de la planilla, que ya se pagó, ¿verdad?, pero del mes inmediato anterior. O sea, hagan el supuesto, ahora en agosto, ya llegó el 10 de agosto el vencimiento, ya pagué, y ahí me enteré que había un reposo, declaré mal. Tengo tiempo este mes de agosto para presentar la nota y solicitar rectificar esa planilla que pagué por el mes de julio. No puedo rectificar en agosto la planilla de febrero. No puedo pedir la rectificación de la planilla de mayo. No. Puedo pedir en agosto la rectificación de la planilla de julio. Sí. Y se hace una nota. Se solicita la rectificación
de los días de trabajo declarados por tal trabajador, y eso se presenta en aporte, se hace una gestión interna, se corrige y se paga. ¿A partir de cuántos días de reposo paga el IPS? El IPS, dependiendo del concepto, si es por enfermedad. Gracias, Ana, ese es el correo. Muchísimas gracias, Liliana, si el reposo es por enfermedad o por accidente común, se paga desde el segundo día de reposo. Si el reposo es por un accidente de trabajo, acá voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla porque es complejo. A mí me llevó mucho tiempo entender. Cuando es por accidente de trabajo, se pagan cuando el reposo es de más de 3 días, a partir de 4 días de reposo, pero se paga por los 4 días. ¿Qué quiere decir? Tuve un accidente de reposo y el doctor me da 2 días de reposo. Eso no se paga. IPS no paga. Por más que sea accidente de trabajo, no paga. Otro trabajador tiene un accidente y le da reposo de 4 días. IPS paga por los 4 días, desde el día 1 paga. En el caso de enfermedad, el día 1 no se paga. Así lo estableció la ley. Yo supongo, hago un intento de interpretar por qué, y ese día 1 puede ser que te hayas ido a trabajar y durante el transcurso del día te sentiste mal y te fuiste a consultar y te dio el reposo. O puede ser que ya no te fuiste luego a trabajar porque amaneciste ya mal y ya te fuiste a consultar. Entonces, ese primer día queda a cargo de la patronal. Por ese primer día no paga IPS en el caso de enfermedad. Cuando la empresa dice Maggie, cuando la empresa paga indefectiblemente el 30 de cada mes y hay funcionarios que tienen reposo desde el 25, pero para esa fecha ya tenemos impresos los recibos. Ahí cada uno debe establecer, cada uno me refiero a cada empresa debe establecer los mecanismos internos que hagan falta para contar con la información que requieren para este problema, esta situación que menciona May, tienen el 99 y tantos % de la empresa, claro, porque como hay que hacer el proceso de pago antes para poder pagar el 25 o el día 30, no sé qué día, al fin de mes, entonces a veces no tenemos toda la información del mes porque claro, pudo haber reposado el 25, el 26, qué sé yo, esa es una problemática, pero las empresas, yo siempre pongo este ejemplo, dentro de IPS somos 26.000 empleados, ¿verdad? Y acá hay una disposición también muy clara que si vos tenés reposo, tenés 4 días para presentar el reposo. Si fuera un reposo externo, reposo interno, no hay problema, porque entra en el sistema y ya se ve, ¿verdad? Pero el reposo externo, si yo tengo un reposo externo, tengo 4 días para presentar mi reposo. Si no presento, me van a descontar. Pongo un ejemplo de que lo que hace es una empresa grande. Entonces, ese es un ordenamiento interno que la empresa tiene que establecer cómo lo va a hacer, ¿sí? No puede decir cómo resolver esto. Acá envíamela, así me sale al buscar en Facebook. No sé qué es lo que busca en Facebook. Lo que pasa dice Lupe, pasa si un funcionario presenta un reposo por un día para hacerse un estudio. Eso ya contesté recién. ¿A partir de cuántos días de reposo paga el IPS? Ya conté recién. Los permisos después de la maternidad por servicios de acompañamiento va para maternidad también. No sé, no entiendo la pregunta. Los permisos después de la maternidad. La maternidad tiene una ley especial. La ley especial, o sea, la ley de maternidad que establece los 126 días de permiso por la maternidad y la lactancia después creo que 1 año o hasta 2 años, no sé. Eso es lo que establece la ley. Servicios de acompañamiento, no sé a qué se referirá, si está enfermo el hijo y esas cosas, son permisos laborales, no tiene que ver con IPS, no están pagados por IPS y eso tiene que ver con cada empresa, cómo establece. Si es eso, no sé bien a qué se refiere Lucía. Antonella, el empleado paga igual una parte del día trabajado si está de reposo, el funcionario no paga
Eh, Entiendo lo que estás diciendo. Hay algunas empresas que tienen, por ejemplo, un contrato colectivo de condiciones de trabajo que establece el ministerio, tal, que está homologado, y puede ser que entre sus beneficios que le va a sus trabajadores, diga yo te voy a pagar, Itaipú, por ejemplo, paga, Yacyretá, por ejemplo, paga, son empresas que yo sé que pagan, creo que hay algunas empresas que dicen, yo le voy a pagar el reposo igual a mi trabajador, págale, no hay problema, pero declárame correctamente los días, que es lo que yo explicaba antes. Yo lo que quiero saber es si ese trabajador cumplió o no cumplió con su reposo. Si el patrón quiere pagar, que pague. Y PS, muchas gracias porque nos conviene el pago ahora. Pero lo que necesita IPS es una correcta declaración con relación a los días, para lo que ya expliqué antes, para tener la certeza que ese trabajador reposó y cumplió con el reposo. En cuanto a los cobros de subsidio fuera de lo que es reposo por maternidad, ¿cuánto es el porcentaje? Porque por lo general no es ¿qué? Reposo por maternidad el 100%. ¿De qué? Del salario declarado el mes anterior al inicio del reposo. Pero, una salvedad que no mencioné, pero esto me hizo recordar. ¿Qué pasa si esa trabajadora no tuvo mes completo? Suponga que la maternidad empezó. Avísame nomás a Eli o Ana si me estoy extendiendo y ya estamos en el horario. Yo no tengo problema, me puedo extender un poco más. Eh, Inició el reposo en agosto. Entonces, los liquidadores acá van a mirar el salario de julio. Pero resulta que julio esta persona tuvo un permiso o tuvo un reposo, no tiene el mes completo. Entonces la ley dice que voy a ir retrocediendo hasta encontrar un mes completo. Eso está establecido en la ley, de esa manera, para proteger y que no le perjudique. Entonces, porque por lo general no es del 100%, dice, debería ser del 100%. Entonces, si hay algún caso puntual en el que verifiquen que no cobró el 100%, acérquense y miramos. Sin problema, me gustaría ver si es que hay algún error, podemos equivocarnos, o si hay alguna falla nomás en la interpretación, pero el sistema está preparado para tomar el salario del mes anterior y hacer el 100%, eso, y aparte que es un cálculo que está totalmente automatizado, así que si por algún motivo no cobró su subsidio el 100% es porque este salario anterior no era el 100% de su salario. Y hay que mirar nomás para eso, insisto, busquen ahí en mi PS la liquidación y vean ahí si coincide o si no coincide, si no, sin problema, les espero. Fabiola, hay que capacitar también a los doctores. Eli. Sin problema, Eli, como vos me indiques, podemos ir cerrando, como me decís. Espectacular, Eli, te agradezco mucho a la gente. Como ya dije, estoy en la dirección de riesgo en el edificio Boquerón, Pérez y Petiros en el segundo piso. Para problemas o situaciones que sean un poco más complejas, pueden acercarse y vamos atendiendo y viendo cada situación. Y ya como dijo Eli, están los correos, pueden pasar ahí las consultas también y ahí hay un equipo más grande que va despejando las dudas y las consultas. Y bueno, le agradezco otra vez a los compañeros de deporte y yo creo que nos vemos en 8 días otra vez, ¿verdad, Eli? Para hablar de juntamente. Espectacular.
Gracias a vos, Eli. Hasta luego.